Marcos 8, 34 al 38. Leemos puestos de pie en reverencia. Dice así la palabra del Señor. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Oremos. Padre nuestro, hemos leído tu palabra en esta mañana. Y Señor, ruego que ahora tu Espíritu Santo, el Consolador, el Maestro, Señor, nos esté enseñando esta palabra. Trae luz. Esta palabra fue inspirada por tu Espíritu, es palabra de Jesús. Señor, que tu Santo Espíritu esté iluminando nuestro entendimiento para poder comprender y para poder practicarla también. Que esta palabra pueda llevar fruto a 100 en esta mañana. Bendícenos, Señor. Mira que estemos atentos, Señor, a lo que tú tienes para decirnos en esta mañana y que nuestro pensamiento ya ha llevado cautivo a la obediencia a Jesucristo. Te damos gracias, Señor, y oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, queridos. La filosofía del mundo es contraria a la filosofía cristiana. Es decir, la forma de pensar que tiene nuestra sociedad, la manera de razonar los acontecimientos, las circunstancias que nos ocurren, es contrario a la manera de razonar de Dios. El pensamiento de nuestra sociedad es opuesto al pensamiento de Dios. ¿Por qué sucede esto? Bueno, es sencillo, básicamente porque el pecado nos ha separado de Dios. Dice en Isaías 59, pero Dios dice a través del profeta: pero sus iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. Otra versión dice: las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios. El pecado es una barrera. Esta separación hace imposible que las personas tengan acceso por su propia fuerza o intelecto al conocimiento de Dios, a la mente de Dios. Es por eso que Dios se ha tenido que dar a conocer, y lo hizo de 3 maneras incuestionables: a través de las cosas creadas, por medio de su palabra escrita, la Biblia, y su revelación especialísima en Jesucristo, el mismo Dios hecho hombre. Y porque el hombre rechaza a Dios a pesar de esta triple revelación, es que la mente del ser humano está en tinieblas. Pablo dice esto en Romanos 1, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, hablando del ser humano en general, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando el israelita escribía, hablaba del corazón, hablaba de la mente, de los pensamientos. Otra versión dice: su necia mente se ha quedado a oscuras. La mente del ser humano, que está caído, pecado, es necia, es dura y está a oscuras. En la Biblia está revelada la mente de Dios, y las personas pueden tener acceso al pensamiento de Dios si solamente hicieran a un lado lo que consideran verdad según sus propios razonamientos, producidos por su mente oscurecida por el pecado
y buscaran sincera y humildemente la verdad de Dios revelada en su palabra escrita. Dijo Jesús, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si esta enseñanza es de Dios. Las personas que rechazan la Biblia están haciendo a un lado el pensamiento de Dios y se dirigen solitos a la condenación eterna. En Proverbios 16 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, en su mente oscura y dura, pero al final de ellos está la muerte. El cielo y el infierno son radicalmente opuestos entre sí. Los caminos que llevan a uno y otro son totalmente diferentes. Dijo Jesús en Mateo 7:13, entren por la puerta angosta, porque la puerta y el camino que llevan a la perdición son anchos y espaciosos, y muchos entran por ellos. Pero la puerta y el camino que llevan a la vida son angostos y difíciles, y pocos los encuentran. El camino que transitan todos los seres humanos que componen nuestra sociedad es el ancho, que lleva a la perdición. La Biblia dice, en Romanos 3:22, porque no hay diferencia, por cuanto todos han pecado, hablando de los seres humanos, y todos están destituidos, están privados, quiere decir, de la gloria de Dios. Es imposible que el hombre llegue a la presencia de Dios, de que vaya al cielo, porque es un pecador. Vamos a imaginar por un momento que el infierno está en el polo sur y el cielo está en el polo norte. Todos los seres humanos, porque son pecadores, separados de Dios, con su mente en oscuridad, van inexorablemente hacia el polo sur, todos. Por cuanto todos han pecado, leímos recién, y están separados de la gloria de Dios. El infierno no es ni más ni menos que la separación eterna de Dios. Y los que vivieron separados de Dios en esta vida, lo harán en la próxima. El problema es que la próxima dura para siempre. Pero los que vivieron en comunión con Dios en esta vida, lo harán en la que viene. La muerte no es un estado, es un acto. Es una puerta de acceso a la eternidad. Y como fue tu vida en la tierra, lo será después en la otra vida, en la eternidad. Es una continuidad. El que estuvo con Dios en esta vida lo estará en la que viene. El que estuvo separado de Dios aquí lo estará en la que viene. Este tiempo es una preparación nada más para la eternidad. Ahora, algunos de los que se dirigen hacia el sur, en un momento en su vida, tienen un encuentro con Dios. Escuchan el Evangelio con fe y creen. Y el que ha creído ya no puede ir hacia el sur. Esa ya no es su objetivo. ¿Qué hace entonces? La única forma es que produzca un giro de 180 grados y comience a dirigirse en sentido opuesto hacia el norte. ¿Qué va a pasar cuando cambie su objetivo y empiece a dirigirse hacia el norte? Se va a encontrar con una multitud que le viene de frente, ¿o no? Porque todos van hacia el sur. Pero él ahora hizo un giro, se encontró con Dios, escuchó el Evangelio, dijo, creo en Jesús, lo recibo como mi Señor y Salvador, y empieza a caminar hacia el norte. Y se encuentra con toda una multitud que camina como él caminaba antes, con la forma de pensar que él tenía antes, pero que ahora ha cambiado porque él ahora ha obedecido al Evangelio y va en sentido contrario. ¿Qué implica esto? Estaba recordando que hace muchos años volvíamos de Córdoba con toda la familia, ellos eran más chicos, y tarde, a la noche, y fuimos a comer pizza en Buenos Aires.
en la calle Corrientes. Y cuando yo salgo de Corrientes me metí en contramano la 9 de julio. Como decir, no, pero a ver, el problema no eran los que venían de aquí, el problema era yo que iba a contramano, ¿no es cierto? Menos mal que no había nadie, no sé que eran las 3 de la mañana, 4 de la mañana, muy poca gente, y hace unos cuantos años había menos tránsito que ahora. Bueno, eso implica que el camino hacia el norte es un camino difícil, porque tengo a todos viniendo en contra, con peligros y dificultades. La puerta y el camino que llevan a la vida, dijo Jesús, son angostos y son difíciles, y pocos los encuentran. Yo quiero ser de los pocos que encuentran ese camino, que es angosto y que es difícil, pero el cambio de objetivo, de muerte eterna a vida eterna, bien vale el esfuerzo. Y aquí es donde habría que aprender del salmón. El salmón es un pez que nace en el río, en lugares quietos y tranquilos. Y algunas de las variedades del salmón, después de un tiempo, entre 6 meses y 1 año de desarrollo, empiezan a viajar hacia el mar. Y ahí van a tener que adaptar su cuerpo, ya que pasan de una agua dulce y liviana a un agua más densa y salada, como la del mar. En el mar van a comer de todo lo que se le ponga delante, porque van a almacenar mucha energía para el futuro, ya que de repente, después de 3 o 4 años de andar en el mar, el salmón da un giro de 180 grados en dirección opuesta y comienza una travesía de regreso al lugar donde nació, en el río, porque allí va a reproducirse. Vuelve al mismo lugar. Para esto el salmón recorrerá miles de kilómetros nadando contra la corriente, hasta llegar al lugar exacto donde nació. Es muy interesante. Nada a una velocidad media de 6,5 kilómetros diarios y es capaz de saltar hasta 3,7 metros de altura para superar los obstáculos que encuentra en su camino cuando nada contra la corriente. Se encuentra además con cascadas y las remonta dando saltos de hasta 4 metros de altura. Durante este periodo cambia físicamente. Algunos se tornan de un color rojo brillante, con franjas púrpuras, y su carne se torna más sabrosa y atractiva, tanto para los pescadores que buscan ese tipo de salmón, como para los osos que quieren encontrar tan apetitoso pez para comérselo. Lo admirable en este regreso de miles de kilómetros es que el salmón no come absolutamente nada. Es por eso que almacenó antes, para llegar a su lugar de destino. Solo tiene un objetivo: regresar a su lugar de origen. Y nada ni nadie lo puede desviar de esa intención. El hombre es como el salmón al principio. Va por este mundo llevado por la corriente, como enseñó Jesús, por el camino fácil, ancho, hacia la condenación. Los atractivos del mundo empiezan a seducir su corazón al tiempo que lo alejan cada vez más de su origen, de su Dios. El hombre está lejos de Dios. Así el hombre vive, alejado de Dios, llevado por la corriente del mundo, sin saber cuál es su propósito o el propósito de su existencia en este mundo. Pero en un momento en su vida algo sucede. Tiene un encuentro con Dios, escucha el Evangelio y Dios le recuerda que ha llegado el tiempo de regresar a su origen. Ha llegado el tiempo de regresar a Dios. Y esta llamada de Dios da un gran giro en la vida del hombre que se conoce como conversión. Y produce en su vida un giro de 180 grados para regresar a su Dios.
y comienza a remontar los mares y los ríos de este mundo, nadando contra la corriente del mundo. La carne del salmón, ¿se acuerdan? Del que regresa se transforma más brillante y apetitosa. Lo mismo sucede con la vida de la persona que se ha convertido. Ahora tiene un propósito y es provechosa, da fruto. Y el cambio es advertido por el resto de las personas. Hay un brillo distinto ahora en esa persona que se ha convertido a Cristo, que ha dado un giro de 180 grados y empieza a andar contra la corriente. El resto mire y dice, acá hay algo sucedió en esta persona. Hay un brillo distinto ahora porque está Cristo en esa persona, ¿no? Y ahora esa vida tiene un propósito y da fruto. Y en muchas ocasiones ese hombre va a tener que dar grandes saltos de fe, ¿no es cierto?, para conseguir avanzar y remontar obstáculos que el mundo va a presentarle y evitar ser arrastrado por la corriente. La corriente de este mundo es muy fuerte, y la fe tendrá que estar arraigada en Cristo y en su palabra para no ser llevado por la correntada. Vamos en contra de la corriente. ¿Tienes problemas como cristiano y choques con otras personas? Quiero decirte que son buenas noticias. Quiere decir que estás andando bien, en la dirección correcta. Los problemas y los choques son porque estás yendo en contra de la corriente del mundo. Estás transitando el camino angosto que lleva a la vida. El otro lleva a la perdición. Este retorno a Dios es como el regreso del salmón a su lugar de origen, difícil, accidentado, sin pausa, con peligros que acechan. Pero Jesús dijo, la puerta y el camino que llevan a la vida eterna, a la vida abundante, son angostos y difíciles y pocos los encuentran. El salmón en su regreso, mientras nada contra la corriente, acuérdense, no come nada. Y esto me llevó a pensar en lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia en 1 Corintios 7:29. Escucha bien. Le dice, hermanos, nos queda poco tiempo. El tiempo es corto. Por lo tanto, los casados deben vivir como si no lo estuvieran. Los que están de luto deben portarse como si estuvieran de fiesta. Los que están de fiesta como si estuvieran de luto. Los que compran deben vivir como si nada fuera suyo. Y los que están usando de este mundo deben vivir como si no estuvieran sacando ningún provecho de él. Porque este mundo va a terminar. Otra versión dice, la apariencia de este mundo pasa. En otras palabras, vamos a parafrasear un poco esto que Pablo está diciendo. El tiempo es corto, por lo tanto, hermanos queridos, mientras regresan a su origen, a Dios, nadando contra la corriente, sorteando obstáculos y hasta que lleguen al cielo, a la presencia del Señor, todo lo que poseen en este mundo, lo que les pasa, las cosas que compran y que utilizan, no lo consideren demasiado importante. Significa, no pongan sus ojos allí, no pongan su corazón allí, porque todo lo que está en el mundo pasa. El griego dice, la apariencia de este mundo ya está pasando. Todo lo que ves con tus ojos ya está pasando. El mundo va hacia su destrucción, pero el creyente va hacia la gloria. Estamos yendo hacia el norte, pero todos los demás van hacia el sur. El camino es difícil. Los hermanos a los cuales estaba dirigida la carta a los hebreos, ellos tenían este pensamiento y este espíritu. Hebreos 10:34. Dice, ustedes, el autor le dice a los hermanos, ustedes con alegría se dejaron quitar
lo que poseían, sabiendo que en el cielo tienen algo que es mucho mejor y que permanece para siempre. No pierdan pues su confianza, porque ella les traerá una gran recompensa. A estos cristianos los perseguían en el siglo I, los despojaban de todo lo que poseían por ser cristianos. Y ni siquiera se entristecían, se alegraban, porque sabían que en el cielo les esperaba algo mucho mejor y permanente. Ese es el tipo de pensamiento que tenemos que cultivar y que es totalmente opuesto al de nuestra sociedad. ¿Quién va a alegrarse en este mundo porque lo despojan de sus bienes? Ojo, a estos hermanos le quitaron todo por ser cristianos, no por ser radicales o peronistas, no, por ser cristianos, por la causa de Cristo. Lo despojaron de todo y se alegraron porque su mente estaba puesta en su herencia, en lo que iban a recibir, en la gloria, en el cielo. Todo esto fue una gran introducción, esta es la mala noticia, para considerar lo que Jesús le dice a sus discípulos en lo que leímos aquí, en Marcos 8:34. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la va a perder. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la va a salvar. En San Juan dice, otras palabras se registran de Jesús en base a esto, San Juan 12:24, les aseguro que si el grano de trigo al caer en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, da una cosecha abundante. El que ama su vida, la perderá, pero el que desprecia su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Otra versión dice, el que quiere asegurar su vida, la perderá, pero el que la sacrifique por mí y por el Evangelio, la salvará. El pensamiento de Jesús es contrario al pensamiento del mundo. El que se niega a sí mismo, el que muere a sí mismo, a sus propias ideas y deseos, oscurecidos por el pecado, y me sigue, dice Jesús, y el seguir a Cristo implica obedecerle, implica el pensar como Él piensa, ese va a salvar su vida, el otro la va a perder. Y acá hablamos de vida eterna. Diría el mundo, la vida del hombre es lo más importante, tienen que buscar conservarla y salvarla a todo precio. Eso es lo que el mundo dice. El pensamiento de Jesús es al revés, porque todo es contrario. El pensamiento de Dios es contrario, 180 grados diferente al pensamiento del mundo. Porque nuestra sociedad está influenciada por una corriente filosófica que viene de varios siglos, desde el siglo XIV, época del Renacimiento, llamada humanismo, donde el hombre pasa a ser considerado como el centro del universo, desplazando a Dios de esa posición y elevando la razón por encima de la fe y de la revelación de Dios. El Renacimiento y el humanismo formaron un movimiento muy importante entre esos siglos, siglo XIV al XVI, que cambió el pensamiento de la humanidad. Fue el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Hubo muchos cambios importantes, entre ellos el movimiento de Reforma Protestante, por el cual estamos nosotros aquí. Pero surgió además una psicología humanista que exalta al hombre y lo considera bueno por naturaleza, cuando la Biblia enseña todo lo contrario. David dice, el Salmo 51, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El ser humano nace con el pecado original ya, y eso es maldad, el pecado es maldad, rebelión, separación de Dios.
Nuestra humanidad está contaminada por el pecado. Por consiguiente, somos malos por naturaleza. Somos una raza que está caída y condenada. Es por eso que necesitamos que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado y nos transforme en nuevas criaturas. Hace falta convertirse, porque todos los seres humanos van hacia el mismo lugar, hacia la condenación. Y en el verso 38 de Marcos 8, la calificación de Jesús a la sociedad es adúltera y pecadora. Hablando de una sociedad de hace 2000 años atrás, la sociedad va cada vez peor. Así que imagínense lo que Jesús diría de esta sociedad de hoy. Si dijo así, infiel y pecadora, dijo Jesús, una sociedad de hace 2000 años atrás. Toda esa psicología humanista que idealiza al ser humano, la tenemos incorporada como un chip en nuestra mente. Tiene 6 siglos de historia y eso viene de generación en generación. Está incorporada acá. El ser humano se exalta a sí mismo. Y otra vez, el pensamiento de Jesús es opuesto. En Mateo 23, él dice, porque el que a sí mismo se enaltece, será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Es al revés. Y en Santiago 4 dice, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Si yo quiero ser exaltado, tengo que humillarme. El mundo dice al revés. Exalta al ser humano y sus características y sus virtudes. El ser humano está caído en pecado. Su mente dura y oscurecida por el pecado, en tinieblas. El apóstol Pablo en Hechos 20 dice, no me importa mi propia vida. Lo más importante es que yo termine el trabajo que me ha dado el Señor Jesús de anunciarle a la gente las buenas nuevas del amor de Dios. No me importa mi propia vida. Lo importante es que cumpla con el trabajo que Dios me ha encomendado, que es la predicación del Evangelio. Y también Pablo enseñó en Romanos 12, dice, no sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada y lo que es perfecto. Necesitamos renovar nuestra mente. Si hay un cambio de 180 grados, yo no puedo ya pensar como pensaba antes cuando iba hacia el sur. Ahora voy hacia otra meta, es otro objetivo diferente. Mi mente tiene que cambiar. Y Pablo dice que el cristiano tiene la mente de Cristo. Y esta Biblia es para eso, para que yo estudie, yo medite la palabra, y esta palabra, sus promesas, esté siempre aquí. Las afirmaciones de Jesús y de Pablo que leímos van en contra de todo razonamiento humanista. El que piensa como el mundo va a perder su vida. El que piensa como Dios piensa, la va a salvar. Igual que el salmón, desde nuestra conversión, desde que nuestra vida giró 180 grados, viajamos en sentido contrario. Nuestro objetivo ha cambiado del sur ahora hacia el norte. Volvemos al origen, a nuestro Dios. Por lo tanto, nuestra manera de pensar ha cambiado. Nuestra manera de ver el mundo, las circunstancias, ha cambiado. Ahora ya no damos el valor a las cosas que le dábamos antes, porque este mundo está pasando. Pero todo lo que tiene que ver con Dios es eterno. Pablo dice en Filipenses 3, hermanos, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Como el salmón, olvido lo que dejé atrás
Miro hacia adelante y ahora voy hacia mi nuevo objetivo, que es el supremo llamamiento de Dios en Cristo. Es el cielo, es vida eterna. Jesucristo ahora es mi esperanza de gloria. En el siglo XVIII estaba llegando el Evangelio a la India por medio de misioneros ingleses, años 1700, y en una pequeña aldea de la India, una familia había conocido a Cristo como Señor y Salvador. En la India reinaba el hinduismo y el islam en esa época, más el hinduismo. Una familia, esposos, hijos, se convirtieron por la obra de los misioneros ingleses. Y esto alborotó a la gente de la aldea, tanto que se formó una turba de gente de la aldea llena de odio, que fue a buscar a esta familia, la arrastró a la plaza de la aldea, fuerza, fueron arrojados al suelo, y el jefe de la aldea le dijo al hombre: si tú y tu familia no se retractan de esta fe, todos van a morir. Y el hombre no sabía qué hacer ni qué decir. Así que lo único que se le vino a la mente fue la letra de una canción que él compuso el día que se convirtió a Cristo. Y entonces, allí desde el suelo, él se puso a cantar así. Entonces, allí, después de esto, sus hijos, delante de sus ojos, asesinados. Y la gente le dio otra oportunidad para que salve a su esposa. Le dijo: si te retractás de la fe en Cristo, son libres. Entonces, él volvió a cantar. Entonces su esposa fue asesinada. Después de eso le dieron la última oportunidad de salvar su vida, si negaba su fe en Cristo. Entonces él cantó así. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Entonces la turba, enfurecida, le quitó la vida también a él. Ellos perdieron la vida para ganarla. Por el que quiera asegurar su vida, dijo Jesús, la va a perder. Pero el que sacrifique su vida por mí y por el Evangelio, la va a salvar. Pero la entrega de esta familia no sirvió solo para que ellos fueran salvos. El fruto se extendió. La conducta de este hombre y su familia impactó a todos.
y sembró una semilla en el corazón del jefe de la aldea. Y esa semilla comenzó a crecer. Tiempo después, el jefe convocó a toda la aldea en la misma plaza. Renunció a su antigua fe y declaró su entrega a Jesucristo. Y todos lo celebraron con alegría. El evangelio se extendió no solo en la aldea, sino en toda esa región, porque habían visto una fe verdadera y habían llegado a conocer el verdadero carácter de Dios. Y todo por una familia que perdió su vida para conservarla, para vida eterna. Las conoceremos en el cielo. Y se transformó en semilla del evangelio para salvación de muchos. Y esta canción se conservó y se transformó en un himno que los cristianos cantan desde entonces, hace siglos. Y hermanos queridos, tenemos que tomar la decisión de seguir a Cristo y ya no volver atrás. Hemos hecho un giro de 180 grados, ya no hay posibilidad de volver atrás. La cruz está delante y el que mira la cruz y viene a ella ya no vuelve atrás. Aquí se pide para ganar. Si quieres ganar las bendiciones que Dios tiene para darte, tienes que perder lo que el mundo te está ofreciendo. Porque el que se hace amigo del mundo, dice la Biblia, se constituye en enemigo de Dios. Puedes usar todo lo del mundo. Hoy lo leímos, dice Pablo, usen todo, pero piensen que eso que están usando se va a terminar, se va a acabar. El mundo va a ser destruido por fuego un día. Úsenlo, pero no pongan su corazón allí. ¿Qué provecho vamos a sacar, dice Jesús, si ganamos todo el mundo a costa de perder nuestra alma? ¿De qué vale? Unos años solamente vivimos en este mundo. Es una preparación para la eternidad, nada más que eso. ¿Qué precio tiene la vida eterna? Pregunta Jesús. ¿Qué recompensa vamos a obtener? No tiene precio la vida eterna. El precio lo pagó Jesús con su sangre. Por eso tenemos que convertirnos en sus siervos y estar dispuestos a dar la vida por Él y por el Evangelio. Solamente así la vamos a ganar. ¿Amén? Oremos, queridos. Señor, te damos la gloria, te damos la honra, la alabanza. Gracias, Señor, por Jesús una vez más. Gracias porque en un momento, Señor, de nuestra vida te hemos conocido. Íbamos derecho a la condenación, sin saber que íbamos hacia allí, pero un día tuvimos un encuentro contigo, escuchamos el Evangelio y vino ese don de la fe en nosotros que tú pusiste y creímos. Y nos convertimos a Cristo y dimos un giro de 180 grados, Señor. Nuestra vida, nuestro pensamiento seguía la corriente de este mundo hacia la perdición, pero tú tuviste misericordia de nosotros, nos conociste, nos llamaste, Señor. Y allí comenzamos a caminar diferente, con un rumbo diferente, ahora con una vida con propósito, con brillo, con fruto. ¿Cómo agradecer eso, Señor? Eso no tiene precio. Solamente podemos decir gracias, Señor, porque hemos experimentado esa tu misericordia. Señor, pero ayúdanos a que podamos ser esta clase de cristianos, Dios mío, que no se casa con el mundo, que no se casa con el pensamiento del mundo, que va en contra de la corriente, sorteando obstáculos por fe. Señor, porque si perdemos nuestra vida, entonces la ganaremos. Si perdemos nuestra vida por Cristo y por el Evangelio, entonces la ganaremos. Si la gastamos por Cristo y por el Evangelio, entonces la vamos a ganar. Pero si seguimos la corriente del mundo, la perderemos. Ayúdanos, Señor,
tu Espíritu Santo venga sobre nuestra vida con poder. Fortalécenos, Señor, para ser esta clase de cristianos como Pablo, como esta familia india, Señor. Danos esa clase de fe para sortear obstáculos, para andar en contra de la corriente, Señor, y producir fruto, y que otros puedan mirarnos y decir: yo quiero tener ese brillo que ellos tienen, quiero tener una vida provechosa como la que ellos tienen. Bendito sea, Señor. Prepáranos ahora para celebrar la cena, recordar tu sacrificio, tu sangre derramada, tu cuerpo partido, Señor, que nos está diciendo que tú hiciste eso para que cada uno muera a sí mismo, muera a su vieja vida, muera a sus viejos pensamientos, sus viejas actitudes, sus viejos vicios, para que nazca una vida diferente, distinta. Ese es el sentido de tu sacrificio, Señor, porque según como vivamos esta vida, será nuestra eternidad. Bendice este tiempo ahora, Señor. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús.